Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos. Luego de una semana en la que sí hubo noticias importantes, hubo eventos importantes, uno particularmente, pero que como vemos tampoco es que cambió demasiado la tendencia. De hecho, tuvimos nuevo récord histórico del Standard & Poor's durante esta semana. Y bueno, el hecho que seguramente todos conocerán es que la Reserva Federal se reunió, como lo hace cada 8 semanas, y bueno, se fijó la tasa de interés que, como el mercado absolutamente lo descontaba, quedó sin cambios. Pero acá lo interesante es que nuevamente los mercados volvieron a comportarse de manera, podríamos decir, contraintuitiva o un poco contracorriente de la narrativa que estaba dando vuelta, porque obviamente que después de cada decisión de la Reserva Federal viene también un reporte, a veces también, dependiendo de la fecha, viene una conferencia de prensa, y medio que se especulaba con la posibilidad de que, dado que los datos de inflación vienen bien, pero que no ha bajado tanto la inflación durante los últimos meses, y también dado que la economía está teniendo un rendimiento sorprendentemente bueno, o sea, no solo que no ha habido recesión, sino que cuando revisan el dato del PBI viene bastante mejor de lo esperado. Entonces, como que decían que bueno, podría llegar a pasar de que en el comunicado o en alguna conferencia de Powell se deje o se dé a entender de que iban a postergar las bajas de tasas, como diciendo, bueno, vamos a postergar, o sea, vemos que la economía está sólida, o sea, que todavía no vemos motivos para empezar a bajar las tasas de interés, como que podría llegar a venir. O sea, claro, estamos tan susceptibles, digamos, los mercados financieros están tan mal acostumbrados a estos contextos de alta tasa de interés que realmente creen, hay mucha gente que realmente parece que no agarraron un gráfico y miraron para atrás, o sea, o no agarraron un libro de historia financiera, y que parece que realmente creen que este mercado alcista necesita sí o sí de que vengan las bajas de tasas para continuar, porque si no, esta suba es una mentira y eventualmente nos vamos a encontrar, no sé, o con una gran corrección de mercado tipo el 20%, o con que volveremos a mercado bajista. No lo sé, basta con mirar un poco la historia, basta con repasar cuáles eran las tasas de interés en la década de los 2000, cuáles eran las tasas de interés en la década de los 90, en la década de los 80, para ver que no estamos en niveles tan anormales de tasa de interés. Sí, por supuesto, estamos en niveles altos de tasa de interés si lo comparamos con los últimos 10 años, por supuesto que sí, pero de ninguna manera son niveles que podríamos considerar muy preocupantes, demasiado altos. O sea, finales de los 70, principios de los 80, ahí sí que hubo realmente niveles muy altos de tasa de interés, porque obviamente la gente de la Reserva Federal tenía que hacer todo lo posible por bajar la tasa de interés y por tanto tenía que darle tasa de interés real. Entonces, estamos nuevamente acá en un contexto donde se anticipaba la posibilidad de que venga algún tipo de mala noticia, o sea, porque el hecho de que la tasa iba a quedar igual, eso ya estaba descontado. Entonces se anticipaba que podría llegar a venir alguna mala noticia que no vino, o sea, que directamente, o sea, se dijo, o sea, fue todo exactamente tal cual estaba descontado. O sea, Powell dijo que van a haber 3 bajas de tasa este año de 0,75, perdón, de 0,25 cada una, con lo cual piensan bajar la tasa a 0,75% en lo que va del año. Y después obviamente dijo que piensan realizar 3 bajas más en el 2025 y 3 bajas más en el 2026. Eso es futurología, no lo tengan absolutamente en cuenta, no sirve absolutamente para nada, porque la Reserva Federal no es capaz de predecir el futuro, tampoco la Reserva Federal está obligada a mantener su palabra, así que solamente prestemos la atención a lo que puede llegar a decir Powell con respecto a este año.
Y hasta ahí nomás también, porque perfectamente puede cambiar, ya lo ha hecho. 2022 es un gran ejemplo de decir una cosa y a la siguiente reunión hacer totalmente lo opuesto de lo que el tipo iba a decir, cuando en marzo por ahí o abril dijo no estamos considerando subir la tasa de interés un 0,75%, y no solo la siguiente reunión, sino las siguientes 3 reuniones subieron la tasa de interés 0,75%. O sea que esa es la credibilidad que puede tener un miembro de la Junta Directiva de la Reserva Federal, pero por supuesto que el mercado aún así le va a creer porque son los que fijan la tasa de interés del dólar, que sigue siendo, a pesar de que muchos digan que está perdiendo hegemonía, lo que sea, sigue siendo la moneda de reserva mundial, o sea, la moneda en la que se realizan la mayor cantidad de transacciones. Y bueno, mucho más no hay para decir. O sea, este fue el evento de la semana. Ven ustedes que no ha pasado nada que realmente sorprenda por lo inesperado. O sea, las tasas, como vengo diciendo, son altas, pero no estamos de ninguna manera en terreno desconocido. Se espera, por supuesto, que las tasas bajen y va a ser bueno para las acciones que las tasas bajen, pero las acciones, como ya lo comentamos la semana pasada, no necesitan obligatoriamente de tasas bajas para subir. O sea, ya lo hemos comentado, en la década de los 2000 las principales empresas que subían eran empresas industriales, eran empresas de telecomunicaciones, eran bancos, por ejemplo. Bueno, desgraciadamente eso después terminó muy mal con la crisis financiera de 2008. Pero también utilities también tuvieron varios años bastante buenos. O sea, estamos hablando de un mercado alcista entre el 2002 y el 2007 en Estados Unidos, que fue principalmente liderado por empresas por ahí de sectores value, y las tasas de interés no fueron del 0%, arrancaron más o menos en el 2 y pico y terminaron en el 5,5 más o menos como está ahora, y aún así hubo mercado alcista durante varios años y liderado por empresas, en muchos casos, de sectores value. Entonces, entiendo que el pasado reciente, hablando de la última década, por ahí nos ha dejado la idea de que las tasas de interés tienen que ser bajas para que los mercados suban, pero bueno, no es así. La Reserva Federal tiene mucha menos influencia en los precios de las acciones de lo que la mayoría de la gente cree. Pero desgraciadamente que pasa eso, mientras la gente lo crea, se le da mucha importancia a eso. Yo creo el 2022, están los videos ahí para si alguien quiere perder un rato el tiempo y mirar videos viejos de hace varios años, pero a mí me sorprendía demasiado el 2022 lo que fue ese mercado bajista, porque uno ve así, obviamente la inflación era perfectamente una causa de mercado bajista, pero en muchos casos lo que se veía por ahí era una sobrereacción a los dichos de la Reserva Federal, a lo que anticipaba la Reserva Federal, con cosas mucho peores de que después terminaron no ocurriendo. Y bueno, o sea, eso en gran parte, o sea, no niego que fue un mercado bajista generado por fundamentos, porque claramente lo fue. Dentro de todo fue un mercado bajista de los más benignos, digamos, porque bueno, ya hemos vivido o hemos visto mercados bajistas como el de la burbuja.com, que se prolongó por 2 años, o el de la crisis financiera del 2008, donde las acciones en el Standard & Poor's llegaron a caer 50%. Este fue un mercado bajista que duró 10 meses y cayeron las acciones más o menos un 25%, en el peor de los casos. Después, a partir de ahí se recuperaron. Entonces fue un mercado bajista bastante benigno, creo yo, obviamente generado por fundamentos, pero más que nada con un gran componente de sentimiento inversor, de muy malas expectativas descontadas en los precios. Obviamente que eso a la vez es algo muy positivo, porque a pesar de que la estás pasando mal, porque estás viendo cómo cae el valor de tu portafolio, las oportunidades que se encuentran ahí de empresas de muy buena calidad cotizando a valuaciones ridículas son casos en los cuales después te terminan dando una gran recompensa. ¿Vieron la gran frase de Warren Buffett que dice sé codicioso cuando los otros son temerosos, y sé temeroso cuando todos son codiciosos? Y es muy linda frase, pero cuando llega el momento de ser codicioso, cuando alrededor tuyo todos son temerosos, es muy difícil. O sea, es muy difícil. ¿O vieron esa gente que por ahí dice
bueno, ay, qué lástima, o sea, o por ejemplo, gente que puede llegar a decir, qué lástima no haber comprado Facebook, que no haber comprado Meta en $100, mirá que ahora está en 500, lo que se hubiera podido ganar. Y la respuesta a eso es, mirá, o sea, no digas eso, qué lástima no haberla agarrado en ese momento, porque lo que pasa es que si eso volviera a repetirse, la narrativa que tiene el mercado en su conjunto cuando vos tenés que salir a comprar a esos precios, a esas valuaciones, es muy negativa. O sea, no es que Facebook, que Meta cae a $100 y el mercado están todos diciendo esta acción está re barata, porque si fuera así no estaría tan barata. O sea, cuando uno por ahí dice qué lástima no haber agarrado, o sea, o qué lástima no haber agarrado Nvidia a ciento y pico de dólares como estaba a principios de 2023, me parece que fue cuando hizo un mínimo. Bueno, si vos te retrotraes a ese momento, vas a ver que la narrativa con respecto a las empresas tecnológicas no era para nada la narrativa que es hoy. Entonces, tengamos en cuenta eso, o sea, para encontrar acciones que estén muy subvaluadas, necesariamente uno tiene que ir en contra del consenso y en contra de una narrativa que te va a decir que sos un tonto por estar comprando esos precios, que la empresa, no sé, que la empresa va a fracasar por esto, por lo otro, que la gerencia esto y que lo otro, y así. Por eso digo, piensen muy bien el caso de Tesla. Vamos a ver qué pasa durante los próximos 12 meses o durante el próximo año y medio con Tesla, pero vean bien lo que se dice de Tesla en este momento y vamos a ver después qué pasa con la compañía durante los próximos 12, 18 meses y a ver si efectivamente ocurre lo mismo que ha ocurrido con Meta. Yo le hice una evaluación, para mí es una empresa que está subvaluada, no es la única en la que encuentro que por ahí hay valor, pero Tesla es la que yo encuentro más subvaluada en este momento. O sea, creo que a pesar de lo que ha subido a Estados Unidos, a pesar de que vemos acá a Estados Unidos en récord histórico, este año sigue siendo un año muy interesante y que tiene sentido seguir comprando empresas de Estados Unidos. Como digo, ¿no? O sea, yo encuentro mucho valor latente que puede haber en Tesla, pero también encuentro valor en Meta, ya hemos visto la evaluación hace varias semanas, en Google, por supuesto, encima esta semana ahí parece que van a llegar a algún tipo de acuerdo con Apple. Hablando de Apple, la verdad que tendría que actualizar la evaluación porque la última vez que hice la evaluación, que está la evaluación acá en un video antiguo, debe ser un video de octubre, por ahí, de octubre, noviembre, seguramente debe estar la evaluación de Apple. Yo la había encontrado un poco exigente la evaluación. Después, bueno, pasó eso. Ahí podríamos decir que tuve razón, aunque más o menos en el mismo momento hice la evaluación de Amazon y dije que también me parecía muy exigente y ahí claramente me equivoqué. Así que bueno, o sea, un poco y un poco. Pero Apple estaría interesante para ver porque podría ser que haya valor latente ahí con lo que la compañía no ha subido e incluso que ha caído. Encima esta semana sufrió una demanda que bueno, después uno sabe que ese tipo de demandas terminan quedando en la nada porque el gobierno de Estados Unidos generalmente no tiene fundamento para hacer demandas sobre monopolio, por ejemplo, a empresas que compiten libremente en un mercado, pero hace ruido y eso por ahí ayuda. Cuando hay mucho ruido con respecto a una compañía, a los negocios de una compañía, sobre todo cuando hay cuestiones legales en el medio, ahí es bastante probable que uno pueda encontrar algún tipo de oportunidad de comprar una muy buena empresa a precios subvaluados. Pero aún así, quitando por ahí el caso de Apple, sigue habiendo, o sea, si yo miro Microsoft por ahí es una de las que ha tenido una performance mucho más regular, entonces por ahí uno diría, bueno, puede ser que Microsoft tenga valor latente y pueda seguir y sigue siendo una gran compañía con ventajas competitivas increíbles, pero aún así, o sea, si uno tiene que pensar en dónde puedo llegar a encontrar más valor, que me puedan llegar a dar más rendimientos en el futuro, tal vez haya más valor latente por ahí en empresas como les comentaba de Google, de Meta, de Tesla, pero seguramente Microsoft también. Visa, o sea, la tarjeta Visa. Si hay una acción, una empresa, una inversión que uno diría, bueno, se la voy a dejar a mis descendientes, o sea, porque esta es una empresa que uno la puede mantener durante años y tiene un foso defensivo, tiene una ventaja competitiva tan grande que han querido decir que las criptomonedas iban a dejarlas obsoletas y bueno, y ahí están. O sea, es Visa, justamente, es una empresa muy impresionante para que uno la mantenga en el portafolio, porque encima la volatilidad que tiene es bastante baja con respecto a otras empresas tecnológicas, porque a pesar de que yo relaciono Visa con el sector financiero, lo cierto es que está catalogada como empresa tecnológica, porque básicamente tiene una red de validación de pagos.
Y bueno, es otra empresa que a pesar de todo lo que ha subido está ahí cerquita de récord histórico. Yo le hice una evaluación, también creo que he mostrado la evaluación también en este canal, en estos informes semanales, y aún así sigo encontrándole valor. Sigo diciendo, bueno, es una empresa que tiene tal margen operativo y tiene tan grande rendimiento sobre el capital invertido, que con que siga creciendo más o menos, incluso aunque crezca a menos del 10% anual, es una empresa que aún así va a recompensar mucho a sus accionistas. Entonces ahí sigue habiendo empresas interesantes que tienen valor para seguir creciendo. Así que mucho más no tengo para decir sobre Estados Unidos, o sea, un poco repito más o menos lo mismo que digo, porque lo cierto es que no todas las semanas ocurre algo que amerite cambiar un poco la estrategia, para nada, o sea, pocas veces ocurre algo que hace que uno cambie la estrategia, sobre todo cuando uno hace análisis fundamental y se dedica a buscar valor en las compañías, luego armar un portafolio y como dijo Charlie Munger, paciencia y a sentarse a esperar que el mercado vaya reconociendo el valor que uno mismo ya ha detectado previamente. Así que bueno, por esta semana dejamos acá con el tema de Estados Unidos y pasamos entonces a Argentina, donde acá sí tengo bastante más para decir, más que nada por cosas que hablé con clientes durante la semana, pero por lo pronto vamos a ver el Merval, que la verdad que tuvo una gran semana, está acercándose, ya pasando los $1.100. La semana fue muy buena para bonos, donde vemos acá en la página de bonistas.com, vemos que el AL30 cerró la semana arriba de los $53. Como para que se hagan una idea, este es es la primera semana en la que el AL30 cierra por encima de su precio de inicio, del precio allá en el que en septiembre del 2020 comenzó a cotizar. Esta es la primera semana que ya recuperó toda la pérdida que tuvo desde su propio origen. Así que ha sido como un gran hito. Y bueno, a raíz de esto, a raíz de todo lo que han subido los bonos y lo que han subido las acciones, pero más que nada con los bonos, lo que ha ocurrido es que han habido clientes que me han consultado con respecto a, bueno, cuál es nuestra estrategia, qué variables son las que yo estoy mirando por lo menos, cuáles son los criterios que considero que debería cumplir, no sé, el bono, por ejemplo, a qué cotización, a qué TIR tiene que llegar para que consideremos que ya es conveniente más salir de la inversión y tomar la ganancia, o si por el contrario, o sea, mi opinión, por ejemplo, sea la de mantener el bono hasta el vencimiento. Bueno, en base a eso me pareció importante porque con respecto a las acciones es lo mismo, porque obviamente muchos clientes que tienen bonos, que tienen AL30, también tienen acciones argentinas, entonces me dicen, bueno, y con las acciones que es lo mismo, o sea, tenemos que esperar ciertos criterios y tomamos la ganancia y nos pasamos, por ejemplo, a CDRs, o las mantenemos así como estamos manteniendo durante años acciones de Estados Unidos. Así que me pareció un lindo tema para poder hablarlo, para poder explicarlo acá en el informe. Con respecto a los bonos, bueno, lo primero que uno tiene que ver es cuando mira acá en la página de bonistas, lo que ve la curva de bonos es que la curva de bonos está invertida. Con lo cual, el primer paso, o sea, dado que la curva invertida es una curva anormal, es una curva que primero tiene que tornarse plana para después tornarse nuevamente como una curva normal, porque no tiene sentido que los bonos cortos, o sea, los bonos que vencen dentro de menos tiempo, te remuneren más que bonos que vencen a más largo plazo. O sea, la idea es que si yo voy a asumir un riesgo de más largo plazo con un título que vence más a futuro, ese título me pague a mí una mayor rentabilidad que un título que vence, por ejemplo, el año que viene, porque ese título es más corto, con lo cual tengo menos incertidumbre en el medio. Entonces no tiene sentido que un título, en este momento, que un título corto me esté remunerando más que un título largo. Eso ocurre porque hay riesgo de default, o sea, porque el mercado sigue asumiendo en mayor o menor medida que hay riesgo de que esos bonos puedan ser reestructurados, que esos bonos no se paguen. Obviamente nosotros sabemos que difícilmente sea así, porque la voluntad de este gobierno está, y aparte porque están haciéndose las cosas necesarias para que se puedan pagar esos bonos, pero bueno, las cotizaciones del mercado siguen reflejando eso. Claro, ¿por qué termina invirtiéndose la curva? Porque uno dice, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un gobierno, o puede ser una empresa, que puede estar entrando en problemas financieros, es más probable que impague bonos cortos a que impague bonos largos. Entonces, los que tienen más
incentivo para salirse de la inversión, para vender su inversión, son aquellos que tienen bonos cortos. Entonces, estas personas, al estar más incentivadas, son los que en proporción más venden, en este caso bonos argentinos. Al vender el bono, baja la cotización y aumenta la TIR, porque estamos hablando de renta fija, con lo cual está todo dicho menos la cotización. Cuando la cotización baja, a igualdad de flujo de fondos, la TIR sube, la tasa interna de retorno sube. Entonces lo que pasa es que una curva que podía ser normal, creo que, no sé si en Argentina en algún momento la curva de estos bonos fue normal, pero bueno, en todo caso la grandísima mayoría del tiempo acá ha estado invertida porque se teme justamente por una reestructuración. Entonces, el primer paso sería la normalización de esta curva. O sea, ¿cómo se debería normalizar esta curva? Bueno, con todas estas TIR bajando. O sea, ¿y cuál es la contrapartida? Bueno, para que estas TIR bajen, las cotizaciones de los bonos tienen que subir. Entonces, cuando uno piensa en escenarios futuros, cuando uno proyecta escenarios futuros y uno proyecta qué podría llegar a estar pasando con esta curva, uno dice, bueno, a ver, miremos países semejantes de la región y apliquémosle a Argentina algún tipo de penalización por el hecho de ser Argentina. Y uno mira lo que rinden bonos a 10 años, como lo he comentado en informes anteriores, por ejemplo, bonos de Brasil, que pueden estar rindiendo un 11, un 12%. Entonces, más o menos acá en la industria financiera argentina, como que se ha llegado a un cierto acuerdo de que un 15% de rentabilidad sería algo que uno podría considerar coherente para bonos argentinos. Entonces uno dice, bueno, si todas estas TIR de bonos argentinos van a bajar a un 15%, hoy que están rindiendo varios, ven acá el AL29, el AL30, que están rindiendo 24%, si estos bonos van a descender, su TIR va a descender de estos niveles a niveles más cercanos acá del 15 y se van a poner más en línea con estos otros bonos, uno dice, bueno, ¿cuánto debería subir la cotización? Entonces uno puede plantear un escenario de salida, por ejemplo, para los clientes, para decirle, bueno, mira, nosotros consideramos que un rendimiento aceptable para un bono argentino, dado el riesgo, dado el contexto de la región, de bonos similares de países como puede ser Brasil, como puede ser Colombia, como puede ser México, consideramos que una TIR de un 15% está bien para un bono argentino. O sea que más allá de un 15%, si llega a bajar 14, 13, lo cual quiere decir que su cotización sigue subiendo, ya podríamos decir que no está tan en línea con lo que se podría esperar de un bono, del rendimiento de un bono argentino ajustado por riesgo. Como que por debajo del 15 uno podría decir, me parece que, por ejemplo, que un bono argentino, por el riesgo que implica un bono argentino, no merece, no debe rendir lo mismo que un bono, por ejemplo, de Brasil. Por ejemplo, o sea, porque Brasil tiene muchas más reservas en su banco central, a pesar de que está Lula en el gobierno, bueno, es un país que sigue siendo un país gigante, que sigue creciendo, o sea, que tiene finanzas que siguen siendo saludables, entonces como que no tiene sentido que un bono argentino rinda lo mismo que un bono de Brasil. Entonces uno plantea ese tipo de estrategia y uno dice, bueno, si suponemos que el AL30, por ejemplo, va a converger a una TIR, que vemos que ahora tiene una TIR del 24,4%, va a converger a una TIR del 15%, ¿a cuánto tendría que subir su cotización para que refleje esta TIR del 15%? Más o menos 65%. Por eso hay un gran consenso, por lo menos entre los que hemos venido invirtiendo en bonos argentinos a lo largo del año pasado, de que más o menos $65 es un buen precio de salida para el AL30, máximo $70, pero ya por encima de esos niveles como que no se justificaría asumir el riesgo. Más vale en ese caso comprar una obligación negociable o en todo caso pasarse a algún CDR siempre que uno de vuelta sea consciente de los riesgos que está asumiendo. En el caso de bonos argentinos sabemos que es un riesgo alto, con lo cual pasarse a CDRs, a pesar de que estamos pasando a renta variable, sería equivalente a bajar un poco el riesgo porque las incertidumbres en los CDRs son menores que en los bonos argentinos. Entonces, con respecto a bonos argentinos, está bastante clara la estrategia. O sea, porque el riesgo principal de un bono argentino es que no se pague. Y con lo cual lo único que hay que mirar es ver si el gobierno tiene capacidad de pago y voluntad de pago. O sea, la voluntad por supuesto que la tiene este gobierno y ahora la cuestión es ver qué pasa con la capacidad. Se siguen haciendo cosas semana a semana. De hecho, Caputo esta semana lanzó un tweet diciendo de que la recaudación que habían conseguido con la licitación de bonos la iban a utilizar para comprar dólares para poder pagar los bonares, para pagar estos bonos que pagan intereses el 10 de julio. Así que
Caputo trata de dar todas las señales posibles para decir, no se preocupen que estos bonos son pagables, pero el mercado por supuesto siempre va a tener su escepticismo, lo cual juega a nuestro favor. Porque si algún cliente me pregunta, bueno, ¿todavía tiene sentido? Y mirá, de 53 hasta 65 tenés más de un 20% de rendimiento adicional, así que tiene sentido, sigue teniendo sentido comprar AL30, o sea, sobre todo para los que quieren invertir por ahí en activos argentinos, que saben que pueden llegar a dar muy buen rendimiento en relativamente poco tiempo, y quieren asumir un riesgo, o sea, saben que el riesgo es alto, pero en el caso de los bonos argentinos podríamos decir que es un poquito más moderado. Sigue siendo riesgo alto porque estamos hablando de activos argentinos, pero a esta altura, ya con todo lo que ha transcurrido y viendo cómo se va perfilando el gobierno de Milei, vemos que ya podríamos estar diciendo, sí, acciones argentinas por supuesto que son y seguirán siendo riesgo muy alto, pero en bonos podríamos decir que sí, que el riesgo es alto, pero ya está bastante más controlado, ya es un riesgo que uno puede mesurarlo, o sea, uno puede hacer un análisis cuantitativo mucho más claro con respecto a un bono argentino y uno puede decir, mira, hasta $65, máximo 70 como muy optimista, tiene sentido tenerlo y ya a partir de ahí es más conveniente por la TIR que va a tener, ya es conveniente que a esas tasas ya no se justificaría tanto tener el bono, convendría venderlo y posicionarse en algún otro activo, porque ya ahí la mayor cantidad de la ganancia ya le existe. La ganancia adicional que le puede quedar al bono, manteniéndolo hasta el 2030, la verdad que sí puede ser interesante esa ganancia, pero la verdad es que por el riesgo que uno asumiría con toda la incertidumbre hasta el 2030, no se justificaría. Y bueno, y con respecto a acciones, la verdad que la semana en las acciones fue bastante buena, sobre todo en bancos, pero también en algunas energéticas. En bancos la verdad que me sorprendió el BMA, Banco Macro, que si uno, a ver, ya saben que yo vengo hablando de bancos desde hace tiempo, o sea, no es ninguna noticia de que yo tengo Superville en el portafolio, al igual que tengo distribuidoras Cuyana, tengo Autopista del Sol también, tengo Transener también, otras empresas que no tengo pero que creo que están interesantes, pueden ser Edenor, por ejemplo, la propia Pampa se recuperó, pero sigue siendo una alternativa interesante, pero obviamente que los bancos siguen siendo el sector que por ahora menos se ha recuperado. Esta semana, por lo que estoy viendo, Banco Macro ha subido como un 20% más o menos, a ver, 5 días más o menos, si yo calculo el rendimiento, veo está más o menos por acá, más o menos por ahí, sí, más o menos un 20% es lo que ha subido Macro. Veo que Superville también tuvo una linda semana, pero Superville subió menos, o sea, Banco Macro fue el que más subió, más o menos por acá Superville, más o menos de la semana, sí, más o menos un 12%, más o menos, 12%, Galicia creo que menos de 10, según lo que me acuerdo, a ver, más o menos, 3, 4, 5, más o menos por acá, más o menos ahí, sí, más o menos, sí, 9 y pico, casi un 10%, o sea, fue una buena semana para los bancos, pero también recuerdo que habíamos comentado un poco la semana pasada con respecto al castigo que habían sentido, que habían sufrido, que venían sufriendo las empresas energéticas, las empresas de utilities, que podría llegar a ser un poco por el tema de las tarifas, pero veo que esta semana vemos acá lo que pasó con Transportadora Gas del Sur, que si yo me fijo y le tomo una medición, estamos hablando de un 15% más o menos, bastante bien, súper interesante. Después también, bueno, Edenor también tuvo una linda semana. Vemos acá, a ver también, Edenor 3, 4, 5 días para atrás. Vemos acá, Edenor también, 22% también Edenor. Obviamente que viene recuperándose porque viene teniendo un año ahí más o menos. Pero bueno, interesante semana, o sea, para los bancos, interesante semana para empresas energéticas. Y bueno, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, al mismo tema de los bonos, de decir, bueno, a ver, si yo compro acciones argentinas en este momento, como me consultaban los clientes, a ver, ¿qué estrategia tenemos? O sea, obviamente que cualquier cliente que está invertido en acciones argentinas sabe que el riesgo es muy alto, sabe que la volatilidad que tiene que aguantarse es muy alta y sabe que existe la probabilidad de que las cosas no salgan bien. O sea, existe la probabilidad de que
por alguna razón que yo por ahora desconozco, de repente al gobierno de Milei las cosas le exploten en la cara y, bueno, y termine muy mal. Creo yo que la probabilidad de eso es muy baja, hay gente muy competente en este momento en el gobierno, pero cualquier cliente que esté comprado, cualquier persona que esté comprada en Acciones Argentinas sabe eso, sabe que, como ya lo vengo repitiendo muchas veces en los informes, Acciones Argentinas es muy alto riesgo, con lo cual uno sabe que horizonte temporal largo, mínimo de 12 meses, de ser posible 18 meses más adelante, altísima tolerancia a la volatilidad, uno sabe que si su acción argentina ha subido un 20%, no tiene que cantar victoria porque perfectamente durante las próximas 2 semanas puede bajar un 20%, ya lo hemos visto en todas las acciones que por ahí, las que he mencionado recién, lo podemos ver perfectamente. Entonces, uno sabe que esos son los requisitos para comprar acciones argentinas. Entonces, bueno, yo más o menos he comentado, o sea, como le dije recién, el portafolio que tengo, y como yo les comentaba por ahí esta semana a los clientes, no tengo acciones argentinas en el portafolio porque crea que son empresas maravillosas, con fuertes ventajas competitivas, con ventajas sostenibles y con perspectivas de crecimiento que me lleven a creer que yo podría tenerlas en mi portafolio durante muchos años. O sea, no, o sea, eso no es así. O sea, no estoy comprando acciones argentinas ni estoy sugiriendo a los clientes que quieren invertir que compren con esas razones. O sea, no, para eso, o sea, para decir yo quiero comprar una empresa a lo Warren Buffett y mantenerla durante 10 años, durante mucho tiempo y que la empresa vaya creciendo y yo siempre que puedo voy a ir comprando un poco más, no. O sea, no, acciones argentinas no son para eso. Para eso están las acciones de Estados Unidos, para eso está Berkshire Hathaway, o sea que la pueden comprar acá, pueden comprar el CDR acá en Argentina, pueden comprar Visa, como lo me comentaba recién, pueden comprar Microsoft, la propia Apple, que no está pasando ahora por un buen momento, pero tampoco los ha pasado en la década anterior y sin embargo tuvo una performance espectacular. O sea, acá en Argentina van a tener que pasar muchos años y varios cambios de gobierno para que podamos concluir que tenemos efectivamente una especie de garantía de que el driver político, que es el más importante en Argentina al determinar el valor de las empresas, desgraciadamente, no va a volver a convertirse en un arma de destrucción masiva para los fundamentos de las empresas. Y para eso va a pasar mucho tiempo. O sea, encima, sumado a eso, encima de todo, las empresas argentinas no tienen ventajas competitivas sólidas que les brinden claras perspectivas de crecimiento a largo plazo, altos márgenes de rentabilidad operativa que sean defendibles y sostenibles en el tiempo, y básicamente es por su propia naturaleza. O sea, básicamente es porque prácticamente todas las empresas que vemos que están en el índice Merval, y podría decir incluso también en el panel general, aunque en el panel general hay más diversidad, pero principalmente me voy a enfocar en el panel Merval, son empresas de sectores que llamamos value, son empresas de sectores de valor. O sea, tenemos un índice en Argentina, como lo comentaba la semana pasada, bastante similar a los índices de países europeos, como puede ser Reino Unido, como puede ser Alemania, como puede ser España. Miren ustedes, agarren un índice de un país europeo y discrimínenlo por sectores y van a ver que tiene bastante similitud con Argentina. Y claro, o sea, el problema es que, o sea, en Argentina nosotros tenemos el índice Merval dominado por empresas del sector financiero, energético, o sea, de utilities, empresas industriales, como puede ser Aluar o Siderar, Aluar y Texar, ¿sí? Y sectores de materiales, como puede ser, por ejemplo, Loma Negra, por ejemplo. Pero en Argentina tenemos la característica adicional, negativa por supuesto, de que incluso las empresas que pertenecen a sectores que consideramos en crecimiento, como puede ser por ejemplo Mirgor, como puede ser Grimoldi, como puede ser Cablevisión, como puede ser Consultatio, por ejemplo, o sea, ese tipo de empresas, las que podríamos decir son empresas que, bueno, netamente del sector privado, con sectores que pueden estar creciendo, empresas que pueden llegar a poder diferenciarse de la competencia, con altos márgenes de rentabilidad. Bueno, no, en Argentina tenemos el problema de que
ese tipo de empresas también lo tienen bastante difícil para crecer y para generar, ventajas competitivas sostenibles, porque seamos sinceros, o sea, este es un país que típicamente ha sido muy hostil con las empresas privadas. Vamos a ver si esto cambia ahora, pero bueno, o sea, vemos empresas como Mirgor, vemos empresas como, bueno, Habana, no voy a tocar el caso de Habana, que califica perfectamente como una empresa de consumo discrecional, pero bueno, la situación de Habana diferente. Pero cuando yo miro empresas argentinas que pertenecen, por ejemplo, a sectores por ejemplo, consumo discrecional, porque tecnológicas no tenemos, salud tampoco tenemos, entonces como que, o sea, telecomunicaciones sí, tenemos telecom, tenemos cablevisión, entonces podemos ver ese tipo de empresas, pero bueno, o sea, lo tiene muy difícil para crecer en Argentina o para invertir en Argentina, o la misma Consultatio, por ejemplo, también con su parte de gestión de inversiones y con su parte inmobiliaria, con su desarrollo inmobiliario. Bueno, lo tiene muy difícil para crecer y los márgenes de rentabilidad terminan no siendo tan altos como podrían ser para empresas de esos sectores. Entonces, a ver, por ejemplo, voy a hacer un pequeño repaso por 3 4 sectores de los más importantes del índice Merval y podría decir de la bolsa argentina en general, como para ver, o sea, qué podemos esperar de esto, o sea, como para decir, bueno, ¿tiene sentido que yo tenga estas empresas en mi portafolio, más allá de la recuperación de Argentina? O sea, una vez que ya veamos señales de que ya la bolsa, las acciones argentinas se han equiparado con sus pares de la región, o sea, ¿tiene sentido mantenerlas porque vale la pena tener estas empresas en el portafolio? Porque son empresas cuyas ventajas competitivas me van a permitir a mí obtener un alto rendimiento sobre el capital invertido y por lo tanto un alto cash flow para el accionista y de esa manera que el precio de las acciones refleje justamente ese rendimiento sobre el capital invertido y tengamos empresas argentinas subiendo de manera considerable más de un 10, 15, 20% en dólares todos los años. Bueno, yo la verdad lo veo difícil. Lo veo complicado. No quiero decir que no vaya a pasar, pero después de que las acciones argentinas terminan recuperándose, y para eso falta fácil más de un año, tal vez más de 2 años, después a partir de ahí es como que está complicado por la propia naturaleza, por los propios sectores a los que pertenecen las empresas. Por ejemplo, el índice Merval está muy dominado, por ejemplo, o sea, tiene una... En otras épocas fue más, ahora justamente porque el sector está siendo afectado por el tema del Banco Central, es menos, pero siempre el índice Merval, como pasa con cualquier índice, como digo, europeo, tiene fuerte presencia del sector financiero, básicamente bancos. Entonces yo miro el índice Merval de Argentina, tengo obviamente el Grupo Financiero Galicia, tengo Banco Macro, tengo Banco Francés, tengo Superville. Entonces yo pienso, bueno, a ver, tiene sentido, como yo le digo, bueno, o sea, yo confieso, obviamente, yo tengo parte de mi portafolio invertida en Superville, entonces digo, bueno, a ver, o lo mismo con Macro, o sea, igual a los clientes les recomiendo Macro porque Macro es un banco por ahí que pueda tener más solidez en el caso de Superville, es un banco más chico, con lo cual es más volátil, para mí justamente tiene más proyección de crecimiento, pero si uno no quiere aguantarse tanta volatilidad, puede comprar Macro, que es un banco que en cuanto a su hoja de balance está más sólido. No quiere decir que el otro sea una porquería, pero Banco Macro está más sólido. Pero bueno, hablando del sector bancario en general, yo digo, bueno, tengo acciones bancarias. Y supongamos que Argentina se sigue recuperando, las acciones argentinas suben mucho, todo, y bueno, convergemos finalmente a un escenario de Argentina en el cual la inflación se posiciona a menos del 10% anual, Argentina empieza a crecer más o menos a las mismas tasas que crecen los mercados emergentes, o sea, digamos que volvemos a tener algo que hace mucho que nos hemos olvidado, que es un país mucho más normalizado y mucho más similar a sus pares de la región. Entonces la idea es, bueno, entonces, ¿tiene sentido seguir teniendo estas empresas argentinas o conviene más bien tomar ganancia y pasarse, por ejemplo, a CEDAR? Bueno, acá la cuestión, obviamente que habrá que ver cada caso particular en ese momento. Sin dudas que si Argentina entra en un proceso de crecimiento acelerado y consistente en el tiempo, o sea que se mantenga, no digamos crecer a las famosas tasas chinas, pero crecer a más de un 3% por año, puede tener sentido tener empresas bancarias, tener bancos en el portafolio, porque los bancos, digamos, tienen cierta relación, o sea, no tanta como se cree, pero sí tienen bastante
correlación con el ciclo económico. O sea que los países que crecen económicamente, hasta llegar a la madurez, o sea, hasta llegar a ser un país desarrollado, el sector bancario va bastante de la mano también con el sector, mejor dicho, con el crecimiento económico. Entonces, ahí puede llegar a tener sentido. Pero lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a los bancos es que básicamente son commodities. O sea, no los bancos, o sí, también los bancos, pero el servicio que ofrecen los bancos. O sea, cuando yo miro el servicio que ofrece un banco, es un commodity. O sea, más o menos todos los bancos me ofrecen exactamente los mismos, todos me ofrecen depósitos, todos me ofrecen plazo fijo, todos me ofrecen créditos, todos me ofrecen descuentos, algún día de la semana uno, otro día de la semana otro, en algún rubro uno, algún rubro otro. O sea, para las pymes lo mismo, servicios para las pymes. Entonces, uno dice, bueno, yo me posiciono del lado del banco y digo, ¿cómo me diferencio de la competencia? ¿Cómo hago para poder tener un margen de rentabilidad un poco más alto que el de las competencias? ¿Cómo hago para crecer un poco más de lo que crece la competencia? O sea, estamos hablando de un sector que en todo el mundo, incluso en Argentina, es un sector que está bastante maduro, con lo cual no le queda tanto terreno inexplorado donde uno puede decir, bueno, este banco puede expandirse a tal otra ciudad y de esa manera poder crecer un poco más. O sea, básicamente los bancos, como que cuando yo miro todas las diferentes ventajas competitivas que hay, que ya las hemos repasado muchas veces acá, digo, bueno, a ver, capacidad de imponer precios a sus clientes no tienen. O sea, los bancos básicamente tienen que aceptar muchas veces las condiciones de los clientes. Obviamente que, como suele pasar, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, los bancos terminan siendo un oligopolio, es una industria dominada por un número reducido de empresas y por lo tanto más o menos que terminan haciendo algún tipo de acuerdo para poder mantener ciertos márgenes de rentabilidad. Porque si se armara una guerra de precios entre los bancos, bajando la tasa de interés que exigen y aumentando la tasa de interés que ofrecen a los clientes, eso terminaría en una guerra de precios y bueno, y podría terminar incluso con alguna empresa quebrando. Entonces, es como que los bancos, digamos, cuando uno mira la operatoria y cuando mira la capacidad que tiene un banco para generar una ventaja competitiva, y lo tiene difícil. Entonces, uno podría pensar, bueno, o sea, tiene sentido tener bancos en Argentina mientras Argentina esté recuperándose, por supuesto, porque ahí va a entrar flujo y porque los bancos están muy deprimidos. Después, cuando Argentina ya llega a un estadio más normalizado de inflación baja, de crecimiento económico, de aumento del salario real, de aumento del empleo, puede seguir teniendo sentido tener bancos para acompañar el crecimiento económico, el desarrollo de Argentina, pero hasta ahí nomás, o sea, hasta ahí nomás porque cuando uno tiene, o sea, este tipo de empresa que no es capaz de diferenciarse mucho, más o menos va a terminar teniendo el rendimiento de la industria, porque más o menos todos los bancos lo van a hacer parecido, porque no tienen la capacidad para poder diferenciarse de la competencia como lo puede hacer una empresa en algún tipo de otro sector donde pueda forjar una ventaja competitiva fuerte y sólida y duradera. Después, con respecto al sector energético, por ejemplo, tenemos por supuesto está YPF, Transportadora de Gas del Sur, puede estar Pampa, puede estar CEPU, puede estar Vista, la propia Vista. Está bien que Vista no forma parte del Merval, o sea, por más que sea una empresa argentina, no podría considerarla ahí como puramente dentro de las acciones argentinas, porque lo cierto es que cotiza como CDR, cotiza principalmente en Estados Unidos. Entonces, pero en este caso, igual estamos hablando también lo mismo, estamos hablando de empresas que son aceptadoras de precios, o sea, las empresas petroleras, por ejemplo, son aceptadoras de precio de mercado. En el caso de Pampa, bueno, de generadoras de energía también, o sea, están bastante reguladas por el gobierno, con lo cual no es un mercado que pueda valerse por pura oferta y demanda. O sea, es un mercado que está bastante intervenido. O sea, en donde más sí le veo sentido es en el caso de Vista, no tanto porque la empresa pueda generar fuertes ventajas competitivas, sino porque todavía es una empresa chica. O sea, cuando uno encuentra, o sea, cuando uno piensa, a ver, agarra una industria que está muy madura, por ejemplo, la industria petrolera, y digo, ¿en qué tipo de empresas me conviene a mí invertir en estas industrias que son tan maduras, que son tan competitivas, dominadas por empresas tan grandes, y que yo pueda, invirtiendo en alguna empresa de esta industria, poder tener rendimientos muy buenos durante varios años,
rendimientos que le ganen al promedio de la industria durante varios años. Bueno, el principal consejo es justamente el que se plasma en el ejemplo de Vista Oil, que es decir, mirá, tenés que encontrar una empresa muy chica, que esté arrancando, que tenga mucha perspectiva de crecimiento por delante y que además esté muy bien gestionada. Bueno, ese es el caso de Vista Oil. O sea, uno dice, la industria del petróleo es una industria extremadamente madura desde hace décadas, dominada por empresas muy fuertes, o sea, con lo cual la competitividad es altísima, con lo cual vos no tenés forma de imponer precio a tus clientes. O sea, las empresas petroleras son empresas aceptadoras de precio. Ellas no pueden decir, te voy a pagar el barril de petróleo tanto. No, o sea, van al precio internacional y tienen que venderlo al precio internacional porque está ahí, está fijado en un mercado transparente. Entonces, Vista, obviamente, al ser una empresa de esta industria, va a tener que hacer eso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que Vista es una empresa muy chica. Entonces cuando uno compra, invierte en Vista, lo que hace es decir, bueno, no voy a ganar tanto por imposición de precios, porque Vista no puede imponer precio a sus clientes, porque ninguna empresa petrolera puede hacerlo, pero voy a ganar no por margen de rentabilidad en cuanto a cada venta, sino por aumento en la cantidad de ventas. O sea, esta es una empresa muy chica y para eso tiene que estar bien gestionada. O sea, justamente ahí está la segunda característica. Tiene que ser una empresa chica, con grandes perspectivas de crecimiento, o sea, por ejemplo, con una gran concesión en Vaca Muerta, como tiene Vista, pero además tiene que estar bien gestionada, cosa de que la gerencia pueda explotar las capacidades de la compañía al máximo y tratar de hacerla lo más productiva posible. ¿Para qué? Para que de esa manera crezca y crezca con los mayores márgenes de rentabilidad posible. Ese es el gran ejemplo de Vista y por eso ha sido una tremenda inversión. Yo no he pecado de no hablar demasiado de Vista Oil. La verdad que es una excelente empresa, o sea, porque es ese gran ejemplo. O sea, cuando alguien me pregunta por ahí, bueno, pero y en empresas, en industrias petroleras, en industrias financieras, en empresas industriales, por ejemplo, o en empresas de materiales, de minería, por ejemplo, ¿qué tipo de empresa uno tendría que buscar para tratar de ganarle al índice? En vez de comprarme el Standard & Poor's de materiales, por ejemplo. En vez de comprarme el índice Standard & Poor's del sector de materiales, yo quiero encontrar una empresa de materiales, por ejemplo, una minera de oro, una minera de cobre, algo, y quiero poder invertir ahí con las mayores chances de poder ganarle al índice. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Bueno, básicamente eso, tenés que buscar, tratar de encontrar una empresa chica que esté creciendo, que tenga, o sea, en sus fundamentos, por ejemplo, en concesiones, en minas que estén desarrollándose, mucha capacidad de crecimiento de su producción y una gerencia que entienda muy bien la industria y que esté haciendo todo lo posible para llevar adelante los proyectos de la empresa con la mayor productividad posible. Eso es lo que se vio en Vista y eso es lo que uno tendría que buscar, a mi juicio, a mi parecer, cuando uno agarra una industria muy competitiva y quiere tratar de encontrar algún tipo de empresa que le pueda ganar al resto de los competidores, que generalmente son grandes competidores. Eso pasó, por ejemplo, con Bill Ackman. Él hizo una gran inversión con una gran rentabilidad en Chipotle, que es una empresa de comida rápida estilo mexicano. Es tremendo, o sea, es tremenda la rentabilidad que él obtuvo. Y uno piensa, ¿cómo puede una persona tener una gran rentabilidad en una industria tan competitiva como la de la comida rápida, donde tenés a McDonald's, donde tenés a Burger King, pero aparte tenés lo que se te ocurra, tenés Pizza Hut, tenés incluso empresas que no cotizan en bolsas, como Chick-fil-A, que es una empresa gigante también. Bueno, ¿qué es lo que hizo Bill Ackman? Eso, detectó una compañía con una propuesta de valor que era diferente de las otras, o sea, ofrecía comida mexicana principalmente, o Tex-Mex, como le dicen allá, y se dio cuenta que era una compañía con un gran potencial de crecimiento. No iba a tener seguramente márgenes de rentabilidad más altos de lo que podría llegar a tener, por ejemplo, McDonald's, que era una empresa aparte mucho más establecida y mucho más madura, pero lo que iba a tener sí es un gran crecimiento de los ingresos. Tal vez no iba a ganar tanto con cada nuevo cliente, con cada nuevo establecimiento que abriera, pero tenía margen para crecer mucho en cantidad de clientes, en cantidad de establecimientos. Y bueno, y fíjense, busquen la cotización de Chipotle. Yo no me quiero extender demasiado en estos videos, a pesar de que siempre lo hago, pero bueno,
básicamente eso. O sea, con respecto al sector energético argentino, lo mismo, ¿no? O sea, estamos ante empresas que una vez que logremos recuperar, que vuelvan a los récords históricos que consiguieron allá por finales de 2017, o también podríamos decir en aquel momento en el cual veamos que la Argentina ya efectivamente se normaliza, ojalá llegue algún día eso, de que veamos la inflación por debajo del 10%, con crecimiento económico y bueno, todo lo que comenté recién. Uno pensaría, bueno, ¿en qué empresas argentinas por ahí me conviene? Bueno, ahí obviamente siempre va a haber que analizar cada caso particular, pero en el caso de las energéticas, en el caso de Central Puerto, en el caso de Pampa, en el caso de Transportadoras del Sur, de YPF, habrá que ver, bueno, en ese momento, a ver qué perspectivas hay. Porque YPF, por ejemplo, es una empresa muy madura, pero claro, la han tirado tan abajo que, a pesar de ser una empresa muy madura, tiene mucho para recuperar. Después veremos cuánto puede tener para crecer, pero para recuperar YPF todavía sigue siendo una inversión muy interesante. Después, ya una vez, como me estoy refiriendo justamente en todo este apartado, después ya mirando después de la recuperación, cuando ya se trata de empezar a crecer y a expandir la compañía, ya ahí ya es otra cuestión y este tipo de empresas lo tienen complicado, o sea, porque son empresas de sectores value, son empresas de sectores muy competitivos. No quiere decir, se me importa mucho enfatizar esto, no quiere decir que vayan a hacer malas inversiones una vez recuperado todo lo que han caído, pero sí hay que analizar cada caso particular para ver en dónde podemos encontrar en empresas argentinas algún tipo de algo que se le parezca alguna ventaja competitiva para tratar de justificar que estas empresas van a poder crecer. Y nuevamente, repito, o sea, aún así, una vez que ya se haya producido toda la recuperación, si es que ojalá se produce, si Argentina sigue creciendo a tasas altas, ahí tenemos un viento de cola muy, muy interesante para justificar seguir manteniendo acciones argentinas. Pero pasando a otro de los sectores, por ejemplo, el sector de utilities, utilities tiene que leerse como empresas de servicios regulados por el Estado. Por ejemplo, Autopista del Sol, por ejemplo, Transener, por ejemplo, Edenor, por ejemplo, Metrogas. No, son empresas que prestan un servicio monopólico por una concesión que está otorgada por el Estado, pero al mismo tiempo eso es una espada de doble filo, porque el gobierno te da un monopolio, pero al mismo tiempo te lo regula, y para regularte que vos prestes un servicio a un público que está cautivo y que encima lo hagas bien, o sea, el gobierno al mismo tiempo lo que hace es cortarte el margen de rentabilidad. Te va a exigir un margen de rentabilidad que no va a ser demasiado alto, con lo cual ahí yo creo que este es el sector que más complicado lo tiene. Yo creo que si hay un sector que yo digo, voy a esperar la recuperación y a partir después de la recuperación, si Argentina ya se normaliza y ya pasamos a tener funcionamiento más de un país más normalizado, creo que este sería el principal sector que principalmente vendería de mi portafolio, que sugeriría la venta para pasar en todo caso a otras acciones argentinas o directamente a CEDAR, porque son los que lo tienen mucho más difícil, porque su modelo de negocio básicamente es una concesión gubernamental. Y obviamente el Estado no te va a dejar subir los precios. O sea, poder de precio, poder de fijación de precios no tenés, en absoluto tenés. Y encima en Argentina esto se ha transformado justamente en algo que golpea en contra de las empresas, porque después lo que ocurrió en el gobierno anterior y en tantos otros gobiernos argentinos es que el Estado no respeta el contrato que tiene con la compañía, no le permite subir los precios acorde a la inflación, no le da financiamiento para que realice las inversiones, por ejemplo, con la Autopista del Sol para mantener el acceso norte de la capital federal, por ejemplo. Entonces se transforma en algo que termina jugando en contra de la compañía. O sea que creo que acá está tal vez el principal sector al cual yo digo, bueno, lo voy a mantener principalmente mientras dure toda esta recuperación, y convengamos que yo tengo Autopista del Sol en el portafolio, pero más allá de eso, dudo que la vaya a tener, porque son empresas que no performan muy bien cuando los países crecen. O sea, fíjense en Estados Unidos, por ejemplo, y pueden ver cómo se han performado los diferentes sectores a lo largo de los años, y van a ver que las empresas de utilities generalmente performan bien cuando los países entran en recesión, cuando los países entran en crisis económica. O sea, en esos contextos, las empresas de utilities performan bien porque básicamente prestan un servicio monopólico, prestan un servicio con un público cautivo, pero al mismo tiempo tampoco pueden tener mucha rentabilidad y tampoco tienen mucho margen de acción.
Por lo cual son, creo yo, las más candidatas a decir, bueno, estas empresas solo las mantenemos porque están cotizando a fracciones del precio que deberían tener en una circunstancia normal de un país que está creciendo de vuelta con una inflación baja, pero no más allá de eso. O sea, más allá de una vuelta a la normalidad de la Argentina, la verdad que no se justificaría tener este tipo de empresas porque pensemos lo mismo, es como querer tener una empresa proveedora de luz en California, por ejemplo. O sea, empresas proveedoras no sé, de servicio de gas en Texas, por ejemplo. O sea, lo mismo. O sea, no son para nada las empresas que mejores rendimiento han tenido durante los últimos años. O sea, en Estados Unidos eso lo hemos visto claramente y por lo tanto en Argentina lo que podemos pensar es que efectivamente ocurra algo bastante similar. Y bueno, ya que lo he mencionado varias veces, vamos a verlo acá en la página esta que la he mencionado varias veces, que es la página de Nobel Investor. Fíjense que acá puedo iluminar el sector de utilities con los rendimientos que ha tenido. Esto estamos hablando del sector de utilities de Estados Unidos. Y bueno, fíjense que está bien, ha tenido algunos años, por ejemplo, fíjense cuáles son los años donde el sector de utilities ha performado bastante bien. Bueno, por un lado 2022, que fue mercado bajista. Después 2018, que no fue mercado bajista en Estados Unidos, pero fue un año que fue negativo, o sea, fue de -4 para el Standard & Poor's, así que fue un año que podríamos decir que fue, sí, o sea, como neutro, bastante neutro porque fue -4 para el Standard & Poor's. Bueno, las utilities, fíjense que tuvieron 4,1. Y fíjense que en 2022 el rendimiento positivo fue 1,6, en 2018 fue 4,1 del sector en general. Después en 2014 sí, la verdad que no recuerdo qué habrá pasado en 2014 para que las empresas de utility tuvieran tal performance. Y en 2011 ahí uno puede estar también viendo algún tipo de hecho puntual que haya ocurrido. Pero en general, en el resto, como ven, no es un sector que a lo largo de los años vaya teniendo buenos rendimientos. Fíjense que siempre, la mayoría de los años, ha estado performando de mitad para abajo. Cuando uno ordena los diferentes sectores del Standard & Poor's y uno pone acá en el medio, en blanquito ahí que está el Standard & Poor's, ve que en la mayoría de los casos se ubica por debajo, o sea que está por debajo del rendimiento del índice. O sea que ya Estados Unidos te está diciendo que este tipo de sectores por ahí no son los sectores que mejor performan cuando el país está creciendo económicamente, con lo cual si tengo que pensar en un sector que solamente lo voy a mantener hasta que el país termine de recuperarse o vuelva a una especie de normalidad, es justamente el sector de utilities. Por lo menos de los que he venido nombrando. Y bueno, el último que voy a mencionar es el sector industrial, que tenemos a Luar y Texar justamente como grandes exponentes. Bueno, estas dos empresas son de las que mejor han performado, por lo menos hasta que arrancamos en 2023 toda la expectativa positiva por las elecciones. Y bien, a ver, lo que hay que decir es, obviamente son empresas también, obviamente son sectores value, sectores ultra competitivos, son empresas también medio aceptadoras de precios, no son muy capaces de poder imponerle precios a sus clientes, o sea, básicamente tienen que aceptar un poco los precios internacionales, tienen altos costos fijos y bajos márgenes de rentabilidad, con lo cual ahí también eso las pone vulnerables a contextos negativos. El tema es que justamente Aluar y Texar son empresas que exportan, con lo cual están un poco inmunizadas contra todo el caos que se vive normalmente o año a año o que se ha vivido en la economía argentina. A ver, ¿tienen ventajas competitivas? Pueden llegar a generar ventajas competitivas por el lado de los costos bajos, pero en general es un sector, el industrial, que nuevamente nos encontramos con un sector muy maduro, muy competitivo, con bajos márgenes de rentabilidad, con bajo crecimiento para la mayoría de las empresas, con lo cual ahí estamos hablando nuevamente de un sector que no tiene grandes perspectivas para crecer a largo plazo, pero vuelvo a repetir lo mismo, estas empresas fueron muy interesantes durante los últimos años de Argentina. Y si Argentina nuevamente se recupera, volvemos a un contexto de crecimiento económico en términos reales por encima de la inflación, son empresas que ese viento de cola que puede llegar a tener la economía argentina puede repercutirla favorablemente. Entonces, como para cerrar así como esta parte, o sea, no estoy comprando acciones argentinas porque crea que vale la pena mantenerlas para siempre o mantenerlas durante muchos años, o porque crea que son empresas
que tienen grandes ventajas competitivas, que van a defender sus ingresos, van a defender sus márgenes de rentabilidad, porque la gran mayoría de ellas están en industrias que cuando uno le hace el análisis de las cinco fuerzas de Porter, la verdad es que no tienen características que las hagan muy atractivas para que uno pueda invertir en una empresa que pueda proteger sus márgenes de rentabilidad de la competencia durante mucho tiempo. O sea, como ya lo he comentado en varias ocasiones, la principal razón por la cual yo invierto y sugiero y recomiendo invertir en acciones argentinas a aquellas personas que están dispuestas a tolerar alto riesgo y a tener paciencia por 1 año o 2 años, de ser posible, es más que nada por la mejora de los fundamentos generales. O sea, cuando hablamos de los fundamentos de más alto nivel de las empresas, de los principales fundamentos que determinan el valor de las compañías, ahí está la principal razón por la cual decía que tenía sentido y sigo diciendo que tiene sentido tener acciones argentinas en el portafolio si uno se aguanta el riesgo. Entonces, como para aclararlo un poco mejor, agarré este gráfico, uno de los tantos gráficos que yo utilizo para resumir el valor, los fundamentos de las compañías, que utilizo este y el del libro de McKinsey. Este está en el libro en un paper de Pablo Fernández. Si van a Google y ponen Pablo Fernández 2008, porque es un paper del 2008, y ponen Pablo Fernández 2008, metodología de valoración de empresas, métodos de valoración de empresas, seguramente lo van a encontrar, se lo van a poder descargar. Este gráfico está en ese paper, que no hace falta decir que es un muy buen paper. Entonces, básicamente el escenario que yo me planteo para Argentina y por el cual yo creo que tiene sentido haber comprado y seguir teniendo en el portafolio acciones argentinas es este que estoy planteando acá. O sea, cuando yo miro a grandes rasgos los drivers que determinan el valor de las empresas, como ya lo he comentado, lo puedo dividir en 3 partes principalmente: en crecimiento de los ingresos, en márgenes de rentabilidad y en costo de capital. Acá lo vamos a ver como crecimiento de la empresa, rentabilidad de la inversión y rentabilidad exigida a las acciones, que sería el CAE, pero pongámosle como costo de capital. En realidad en este caso es el costo, no es el costo, es el rendimiento exigido por el accionista. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo? A ver, por un lado, sabemos que esta parte va dividiendo y esta parte va arriba en la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Voy a suponer que va a bajar la tasa libre de riesgo, porque supongo, como ya lo dije en la primera parte de este video, que la Reserva Federal va a bajar 3 veces la tasa de interés y que seguramente, o posiblemente, porque no hay nada seguro con la Reserva Federal, pero posiblemente va a bajarla también el año que viene. O sea que, en este caso, este driver de la tasa libre de riesgo me va a jugar a favor, pero como ya lo hemos comentado muchas veces, no es para nada el más importante. Acá hay un driver importante que yo creo que acá juega fuertemente el gobierno, y es el riesgo operativo y el riesgo financiero. O sea, el riesgo de la inversión en Argentina. O sea, yo por invertir en una empresa argentina, o sea, tengo que demandarle, o sea, yo me voy a convertir en accionista de una empresa argentina, con lo cual soy el último que cobra. Primero cobran los empleados, van a cobrar los proveedores de la compañía, van a cobrar los acreedores de la compañía. Yo miro el estado de flujo de fondo de una compañía y veo ingresos, veo costo de mercadería vendida, sería en español. Después veo gastos administrativos, después veo pagos de intereses, por ejemplo, y como último puede llegar a haber un dividendo, por ejemplo, como pago para el accionista, como plasmado ahí, aunque sabemos que no es el único pago que recibe el accionista, puede haber recompra de acciones también, por supuesto. Entonces, yo como accionista soy el último que va a cobrar, voy a cobrar último después de todos. Entonces, por lo tanto, tiene sentido de que yo a la compañía le exija una mayor rentabilidad de la que le exige, por ejemplo, un acreedor, un tenedor de deuda. Con lo cual, acá está el tema del riesgo de la inversión. O sea, ¿qué rentabilidad? Esto sería lo que se conoce como la prima de riesgo de mercado. O sea, ¿qué rentabilidad yo como accionista le demando a una empresa argentina para sentirme satisfecho por el riesgo que estoy asumiendo al participar en la compañía, al formar parte de los accionistas de la compañía? Entonces, yo creo que esto, que ahora es muy alto, porque el riesgo país está muy alto, va a ir bajando. O sea, creo que los riesgos, ¿por qué? Porque se va a detectar esto, se va a detectar una baja en el riesgo financiero de las empresas argentinas para que puedan financiarse de diferentes maneras y que puedan financiarse de manera más abierta, incluso en Estados Unidos. Y el riesgo operativo, o sea,
¿Qué probabilidades hay de que el sindicato me haga una huelga? ¿Qué probabilidades hay de que me expropien la compañía? ¿Qué probabilidades hay de que el gobierno me clausure una línea de negocio? ¿Qué probabilidades hay de que el gobierno me prohíba importar una maquinaria? ¿Qué probabilidades hay de que el gobierno me prohíba exportar una determinada mercadería? Etcétera, etcétera. Eso está dentro del riesgo operativo. Yo creo que todo este riesgo operativo va a bajar y el riesgo financiero de Argentina, que está bastante ligado también al riesgo financiero del gobierno, va a bajar también. Entonces, a ver, en Argentina no controlamos esto lo controla la Reserva Federal. Si estoy midiendo en dólares la evaluación, que todo el mundo en Argentina, todos los argentinos valuamos todo en dólares, pero esta parte, que es la que más depende de nosotros, yo creo que tiene bastantes chances, y como saben, siempre en el mercado nunca hay nada seguro, pero si yo me miro por probabilidades, mirando 12 meses para adelante, 24 meses para adelante, tengo bastantes chances de que no solo esto baje, sino que también el riesgo de la inversión en Argentina baje. Porque el riesgo operativo, ojalá que el DNU no se caiga, ojalá que se promulgue la ley de bases y leyes adicionales que reactiven la economía argentina, que vuelvan a fomentar la inversión en Argentina. Si eso termina pasando, el riesgo operativo va a bajar y el riesgo financiero también va a bajar, con lo cual va a bajar esto. O sea, yo como accionista, al ver ese cambio en el contexto de Argentina, si yo no quiero demandar un menor rendimiento, habrá otras personas que van a aceptarlo, van a aceptar demandar un menor rendimiento, y por lo tanto el riesgo país va a seguir bajando, que es lo que ya estamos viendo, pero además la prima de riesgo de mercado de Argentina va a seguir bajando. Pero básicamente lo podemos mirar con el riesgo país. Porque si evaluamos una empresa argentina en dólares, básicamente todo nos viene dado por Estados Unidos. O sea, la tasa libre de riesgo nos viene dada por Estados Unidos, la prima de riesgo de mercado nos viene dada por Estados Unidos, y lo que agregamos nosotros es la parte del riesgo país. Después McKinsey tiene ciertos ajustes que le hace al riesgo país, pero se entiende un poco el concepto, se entiende más que nada a nivel general, a nivel cualitativo, qué es lo que estoy queriendo decir. O sea, ¿por qué creo yo que el valor de las acciones argentinas ha aumentado? Yo creo que ha aumentado porque se viene cumpliendo este escenario, y porque creo que se va a seguir cumpliendo este escenario. Yo creo que el riesgo de la inversión en Argentina va a seguir bajando y eso va a empujar al alza el precio de las acciones. Pero sumado a eso, creo también que, Milei en teoría dijo que cuando termine de sanear el Banco Central, cuando logre efectivamente terminar de ajustar bien el gasto público y que tenga un superávit fiscal que sea constante, dijo, y que después de abrir el cepo, dijo que va a bajar los impuestos, y deberíamos esperar que la productividad de las empresas argentinas aumente. Esto creo yo que es la parte más difícil. Porque si pienso acá en la parte del crecimiento, digo, si la economía argentina rebota y empieza a expandirse y la inflación baja por debajo del 10% y hay una recuperación de los salarios medidos en dólares, la actividad económica va a despegar. O sea, si efectivamente esto no va a pasar hasta que no se abra el cepo, esto seguramente, el cepo es un requisito obligatorio, pero después de que se abra el cepo, después de que se normalice el tema del comercio exterior, importaciones, exportaciones, el crecimiento de las compañías argentinas debería regresar, porque ahora estamos en recesión, en fuerte recesión, y yo espero eso, que no solamente haya un rebote de los ingresos de las compañías, sino una expansión de los ingresos de las compañías. Creo que esto es bastante probable, esto es lo que veo más difícil. Por el lado de la baja de impuestos, sí, porque la voluntad del gobierno está, pero acá está la cuestión de la productividad de las empresas argentinas, que no siempre ha sido muy buena. Pero uno confía en que si efectivamente esta nueva idea, esta nueva forma de gobernar, estos nuevos planes económicos, esta ideología más liberal, más de apertura económica, si esto se logra mantener, necesariamente los empresarios argentinos de las empresas que cotizan en el mercado se van a ver obligados a mejorar la productividad de los activos utilizados y mejorar la productividad y la cantidad de operaciones que realizan en sus líneas de negocio habituales, lo cual debería aumentar la rentabilidad de la inversión. Básicamente, cuando yo hablo del rendimiento sobre el capital invertido, debería estar acá, básicamente en esta parte. Si a eso le sumamos el crecimiento de los ingresos, lo que tenemos es que las expectativas de flujo de fondos futuros, o sea, el cash flow del accionista debería aumentar, y un cash flow del accionista que aumenta en un contexto donde también la rentabilidad exigida por los accionistas baja,
debería repercutir muy favorablemente en el valor de las acciones argentinas. Yo creo que viene dándose este escenario en Argentina, por eso las acciones argentinas han subido tanto durante los últimos 6-8 meses, y creo que esto puede seguir totalmente por este año y creo yo incluso por todo el año que viene. Porque claro, cuando yo hablo de esto, uno diría, bueno, pero ¿en qué momento entonces uno podría decir que sería el momento donde decir, bueno, ya está, ya hemos llegado a una normalización? Y digo, mira, a ver, mínimo no va a ser este año, posiblemente tampoco sea el año que viene. El tema que ya después de eso ya estoy haciendo futurología, pero, o sea, si la historia me sirve de guía, y esto es interesante, si la historia me sirve de guía, lo que puedo pensar es que podría llegar a repetirse algo parecido a lo que ocurrió un poco cuando estaba Macri, de una expectativa sobredimensionada de empresas argentinas. O sea, las empresas argentinas ahora están totalmente deprimidas, o sea, siguen bastante deprimidas, con margen para recuperar, y eventualmente, no sé, este año seguro que no, pero tal vez el año que viene, veremos, podríamos llegar a contextos que fueron similares a los de 2017, con empresas argentinas realmente a evaluaciones demasiado exigentes para lo que daban sus negocios, para lo que estaba ocurriendo realmente en el país. Es de suponer que, dado que Milei es un presidente bastante diferente a Macri en muchos aspectos, las probabilidades de que por ahí se dé una suba muy grande de acciones argentinas en un contexto donde no hay apertura económica, no hay baja de impuestos, no hay mejora de la productividad, no sé, o sea, no lo veo tan así. Pero aún así, podría llegar a ocurrir que con la expectativa que puede ir mejorando en Argentina, que Argentina de repente se ponga de moda y en Wall Street se empieza a hablar mucho de empresas argentinas y de bonos argentinos, y que empiece a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió allá por el 2016, pero sobre todo por 2017, y de repente encontrarnos en un contexto en los cuales las empresas argentinas de repente pasen a estar caras. Que bueno, dado que ya lo hemos visto hace unos cuantos años, o sea, no sería raro que vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de eso? Bueno, es difícil, obviamente yo ni loco me di cuenta en aquel momento, pero creo yo que algo aprendí, y una señal clara que podría llegar a repetirse de que las empresas argentinas estaban caras en ese momento fue que en 2017 prácticamente todas las empresas del Merval emitieron acciones nuevas. Y en la gran mayoría de los casos ni te decían para qué iban a usar el dinero. O sea, si una empresa emite acciones nuevas, ok, es un caso aislado y puede ser algo puntual referido a la propia empresa. Pero cuando varias de las empresas más importantes del país emiten acciones nuevas y no justifican demasiado el destino de los fondos, ahí estamos, la verdad, ante una señal bastante importante de que las valuaciones a nivel general están bastante altas. Porque sería muy raro, la verdad que, si yo me pongo a pensarlo, sería muy raro, ahora visto esto en retrospectiva, es muy raro que los gerentes al mismo tiempo todos hubieran descubierto, hubieran encontrado grandes oportunidades de inversión para aprovechar. O sea, más bien lo que parecía, que después se terminó confirmando en aquel momento, es que los gerentes más o menos se dieron cuenta de que el mercado estaba pagando valuaciones muy altas por las empresas argentinas, así que lo aprovecharon para financiarse sin necesariamente emitir deuda. O sea, diluyeron el capital de los accionistas aprovechando que la evaluación estaba muy alta. Y por ejemplo, estuve buscando y encontré esta noticia de El Cronista, que es de octubre y que habla justamente de eso. Fíjense que es una noticia de octubre del 2017 y dice justamente que en septiembre el 60% del financiamiento de las empresas argentinas provino de las acciones, o sea, se consiguió vía acciones, y menciona justamente Superville y Galicia como dos empresas que consiguieron mucho financiamiento. Fíjense que dicen, por ejemplo, Superville colocó 70 millones de nuevos papeles el mes pasado con una oferta local e internacional a un precio de 68, $4 cada uno, con una recaudación, bueno, y habla también un poco de Galicia, realizó una emisión internacional de, bueno, 100.999.000 de acciones, cada una, bueno, cuyo producto fue tantos miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, este tipo de noticias, este tipo de circunstancias son las cuales me van a decir a mí que algo raro está pasando. Porque si nos fijamos, a ver, octubre de 2017, si yo miro
Bueno, a ver, por ejemplo, no sé, bueno, Superville, a ver, octubre de 2017, si me voy para atrás, me voy para atrás, más y más y más, 2017, si me vengo para acá, la verdad que estaba bastante ahí llegando al máximo. Si me fijo, octubre, o sea, dicen que en septiembre, más o menos, en septiembre de 2017, las empresas consiguieron financiamiento, bueno, podría tomar desde acá, podría tomar desde acá. Digo, bueno, la verdad que aún así, fíjense que subió 44% en dólares más todavía después de eso. Pero ahí ya uno estaba viendo señales, o sea, uno estaba viendo señales, aún así, bueno, había subido muchísimo, le quedaba bastante más, quedaba 44% más en dólares para subir, pero uno ya veía que eran señales que más o menos que se iban dando. O sea que si yo llego a ver en algún momento que muchas de las empresas argentinas están financiándose a través de acciones, esa sería una señal bastante importante como para decir, che, una empresa puntual es un caso aislado, dos empresas ya es como, me parece que acá no hay solamente un caso aislado, 4, 5, 6 empresas ya es algo que acá algo raro está pasando, o sea que hay que empezar a mirar un poco las valuaciones. O sea que ese sería un caso puntual donde yo podría estar ahí ya concluyendo que las acciones argentinas están entrando en un terreno bastante caro, con lo cual podríamos ahí tomar ganancias por el 50% y quedarnos con el 50% restante, pero ya atentos porque la situación es complicada y cualquier problema que pueda haber en el contexto de Argentina o en el contexto del exterior podría afectar muy negativamente a las acciones. Vieron como hablamos también en estos informes del tema de los años presidenciales en Estados Unidos. Bueno, justamente a Argentina el 2018 fue un año donde le jugó bastante en contra Estados Unidos. En 2018, el segundo año presidencial de Trump, bueno, fue un año bastante complicado para Trump, pero también para Macri acá en la Argentina, bastante complicado. Con lo cual acá podríamos pensar algo parecido. O sea, yo obviamente, como ya lo he comentado, en absoluto me di cuenta de que se estaba formando alguna burbuja en empresas argentinas o que había una sobrevaluación en empresas argentinas. Quiero creer que ahora me voy a dar un poco más cuenta de eso. Pero en todo caso sabemos que es muy difícil, imposible poder pegarle justo al momento máximo donde uno efectivamente se da cuenta y dice esto está todo caro y está ahí vendiendo prácticamente cerca de los máximos. Siempre uno va a vender y lo más probable es que el mercado siga subiendo. Por eso es que se recomienda cuando uno va a tomar ganancias de una inversión que lo haga dentro de todo, que lo haga en partes de última, para no ir saliendo todo en el mismo momento y dejarle que el mercado, si tiene margen para seguir subiendo, para que la exuberancia del mercado siga acompañando un momento de mucha suba, bueno, uno pueda también terminar aprovechándolo. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero marcar es que estamos lejos de eso. O sea, estamos muy lejos. O sea, seguro no va a pasar este año. O sea, podría llegar a pasar el próximo, pero tendrían que darse ciertas circunstancias. O sea que en teoría estamos hablando ya de capaz que 2026, y eso ya es hacer futurología, porque si no hay forma en Estados Unidos de saber qué puede pasar en 2026 con la Reserva Federal, menos en Argentina, mucho menos en Argentina. Con lo cual, o sea, a ver, como para redondear, a ver, cosas que tendrían que quedar claras. O sea, en mi caso yo no estoy comprando empresas argentinas con la idea de que tienen grandes ventajas competitivas y que son merecedoras de mantenerlas en el portafolio durante muchos años. Las mantengo principalmente por este escenario macroeconómico, financiero, que me favorece mucho la recuperación del precio de las acciones. Una vez que el país vuelva a una situación normal de inflación debajo del 10%, crecimiento del salario real, crecimiento real de la economía, comercio exterior normalizado, tipo de cambio liberalizado, o sea, son varios requisitos. A partir de ahí, uno dice, bueno, ¿hay margen para que Argentina crezca? Lo más probable es que lo haya. Entonces, en ese caso, ahí podemos ver de ir manteniendo las empresas argentinas, por ahí las que tengan más margen de crecimiento, tal vez no sean las utilities, pero pueden ser las industriales, pueden ser las energéticas, pueden ser los bancos, tal vez, veremos, y eventualmente estar atento en el caso de que empecemos a ver muchas emisiones de acciones, porque ahí podríamos estar viendo señales de que el contexto se está tornando un poco burbujero y ahí podríamos empezar en todo caso a tomar ganancias. Sea como sea, no estamos para nada ahí, todo esto tiene mucho margen para seguir corriendo, o sea que en mi caso sigo viendo mucho valor para conseguir en acciones argentinas, siempre y cuando uno se aguante la alta volatilidad y tenga la paciencia
y la disciplina para aguantar mínimo todo este año y posiblemente también todo el año que viene. Así que bueno, yo entonces ya me despido por esta semana. La próxima semana no habrá informe porque es Semana Santa, así que es semana cortita. Y bueno, si se quieren comunicar, pueden mandar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.